como economía, política, cultura, sociedad y muchos otros temas más. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener el episodio número 15, perdón, el número 17. Él es el capítulo 4 de mi novela Vida, que tiene por nombre El Teatro de la Vida. Antes de empezar con este tema, quisiera hacer un comercial. La novela ya se encuentra disponible en la tienda de Amazon. Solo hay que buscar Vida o por mi nombre, Hugo Gallegos, y está disponible tanto en su versión digital, la versión en pasta blanda y la versión en pasta dura. Si gustan y si les parece interesante lo que ahí escribo, que es con todo mi corazón y con todo mi mente, me agradaría mucho que pudieran adquirir el libro y aquí nos veríamos para los comentarios. El día de hoy vamos a ver el capítulo 4 de esta novela. Espero que les guste. Comenzamos. Muy bien. El capítulo tiene por nombre El Teatro de la Vida. Espero que les guste y comenzamos. Ya triste y molesto con lo que había leído y convencido el por qué tenemos marcado este destino tan cruel, salí de la casa de mis abuelos para ya dirigirme a mi casa en la ciudad, esperando que mis papás ya se encontraran. Quería platicar con ellos y olvidarme de todo esto, que se me había revelado desde que hice aquella pregunta en el sofá de mi casa. Quería descansar un poco. Después del viaje, estacioné el coche de mi papá en la cochera, entré a la casa y justo cuando cruzaba la puerta escuché el teléfono, que sonaba una y otra vez. Me apresuré para contestarlo y ya con el auricular en la mano me di cuenta que quien llamaba era mi mamá, que me hablaba desde la casa de mis tíos, quienes viven en Quintana Roo. Mi tío hermano de mi mamá, y todos sus hermanos se nacieron en la ciudad de Aguascalientes. Pero mi tío se fue muy joven a vivir a la península de Yucatán, al sur del país, por cuestiones de trabajo, y ahí se quedó a vivir durante muchos años. Me comentaba mi mamá que se quedarían 3 días, que no me preocupara. Me cuestionó que cómo me encontraba y que si necesitaba algo. Les respondí que no, que les dije que se divirtieran por allá, y por último me dijo que me había dejado dinero en la cocina para lo que necesitara en estos días que ellos no estuvieron. Se despidió de mí. Colgué el teléfono de mi casa y pensé, de nuevo me encontraría solo por un largo tiempo. Caminé en mi casa hasta que llegué a mi sillón favorito, me senté y comencé a hacer planes para la noche, salir y hacer algo divertido. Después de algunos momentos se me vino a la cabeza un pequeño café que se encontraba en el centro de la ciudad, que se veía extraño y raro, pero que al mismo tiempo se proyectaba atractivo e interesante, donde convivían intelectuales, pensadores urbanos, filósofos de las alcantarillas de la ciudad, unos incomprendidos sociales que buscaban un poco de contacto social y de sentirse vivos, aunque sea por una noche. Aunque tristemente, al término de la velada volvieran a su vida gris e incomprendida. Estaba decidido, iría a ese café. Y yo también buscaría sentirme un poco vivo. Me vestí, me di los últimos retoques a mi vestimenta y a mis zapatos para dirigirme al citado café. Tomé algo de dinero que me había dejado mi mamá, salí de mi casa y comencé mi camino hacia el centro de la ciudad para encontrar con la parte de la sociedad que a lo mejor
más auténtica y rebelde con el sistema de vida que tenemos. Llegué al sitio y pude observar a mucha gente de todo tipo, algunos vestidos de colores grises y negros, irradiando seriedad y un poco de soledad. Otros de colores muy vivos y fuertes, expresando sus ganas de vivir y sentir todos los placeres que le puede dar este mundo incipiente y superficial. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza oscura para seguir mi camino y buscar dónde sentarme, ya que aquel lugar estaba muy concurrido. Caminé y caminé por todo aquel café hasta que observé una mesa que solo se encontraba una persona sentada ahí. Le pedí permiso para sentarme en la misma mesa, a lo cual él me respondió: sí, sí se puede sentar. Aquel hombre que estaba frente a mí, de edad adulta, alto, espigado, de tez blanca, lucía impecable un traje gris claro, que combinaba con su pelo lleno de canas. Tenía en una de sus manos una copa de coñac, al igual que un pequeño libro con cubiertas rojas, el cual estaba leyendo. Al solo verlo sabías que estaba ahí, pero al mismo tiempo proyectaba una inteligencia fuera de lo normal. Seguí sentado en aquella mesa mientras tomaba mi cerveza. Me puse a observar todo lo que pasaba en ese lugar, que por momentos me parecía algo que no pertenecía a este mundo, un hoyo donde se podía ser uno mismo, sin máscaras e hipocresías, donde se podía dar rienda sueltas tus fantasías a los deseos, a inquietudes que no son muy bien vistas en la sociedad doble moralista en la que vivimos. Todo era como una gran fiesta donde todos los integrantes de aquel festín se conocieran de mucho tiempo atrás. Se comportaban y se conducían con toda libertad y con toda confianza, aunque solo tuvieran algunas horas de conocerse. Todos reían, todos gritaban, todos se divertían como si fuera el último día de sus vidas. Me motivé para entrar en dicha celebración y divertirme. Al igual que todos aquellos seres incomprendidos de la sociedad, al término de unos instantes, alguien gritó: dicen que somos unos inadaptados, pues yo prefiero ser un inadaptado antes que ser un zombie que vive de la costumbre en un mundo en decadencia. Era una frase muy directa hacia la sociedad en la que vivimos, en que todo el que no se adapte a sus normas son nombrados inadaptados y aberrantes. Y me pregunto, ¿quiénes son ellos los que erigen tales normas de conducta? ¿Acaso son los dueños de la verdad? ¿Por qué se aferran a representar una autoridad que nadie les concede? Siguió la noche en aquel paraje de la intelectualidad urbana. Bailé un rato en esa música delirante, rara comparada con la música que normalmente escucho. Me sorprendía cada una de las imágenes que percibía en aquel lugar. Una de las que más me llamó la atención era la que podía estar bailando con una pareja y después con la pareja de otra persona y cambiarlas una y otra vez. Era como una relación colectiva donde todos estábamos incluidos. Ahí podía estar conviviendo una persona rica con un pobre, un alto con una baja de estatura, un hombre feo con una preciosa mujer. En ese lugar no existían diferencias entre los participantes de aquel bacanal. De repente había momentos que me detenía un poco para pensar en algún día fuera el mundo así, una gran fiesta donde todos estuviéramos invitados, sin ningún tipo de diferencias, en la que todos conviviéramos como lo que somos, hermanos de raza. Y que al menos por unos instantes nos sintiéramos iguales ante los ojos del cielo, que no ha parado de llorar por tanto odio entre nosotros. Después de tanto ajetreo y movimiento en dicho café, me senté un poco, para lo cual busqué la mesa en la que me había sentado cuando llegué a dicho lugar. El señor que estaba sentado cuando llegué, seguía en la misma posición, en la misma silla, y seguía con su lectura del pequeño libro de pastas rojas. No comprendía en ese momento cómo podía leer este señor
de aspecto serio, ya que había poca luz, muchos gritos de algarabía de la gente. Estando en la mesa le pregunté de manera muy formal: perdón por la pregunta, ¿usted frecuenta este lugar? Él me respondió con una voz educada y elegante: sí, vengo los fines de semana y permanezco desde que abre el establecimiento y hasta que cierra en la madrugada. A lo cual le volví a preguntar: ¿solo viene a leer? Él me respondió interesado en la pregunta: sí, en realidad solo vengo a leer, me gusta mucho la lectura, disfruto de un buen vino junto de un buen libro, en medio de este universo lleno de contradicciones humanas que visitan este lugar. Me interesó mucho lo que me comentaba y seguí la conversación. ¿Por qué la gente visita este lugar tan poco común? A lo cual él me respondió con entusiasmo: la gente visita este lugar para escapar un poco del aire contaminado que respira en la sociedad. Aire lleno de odio, de rencor, de indiferencia hacia lo que pasa a su alrededor, con indiferencia hacia los problemas que enfrenta la humanidad, a ese aire que antes de que apareciera el hombre tenía una composición clara y cristalina que representaba el equilibrio de todo el planeta, donde se podía vivir en armonía con la naturaleza. Cuando el hombre apareció, el aire se comenzó a enfermar, como si le hubiera dado un cáncer lento pero mortífero que lo fue dañando y llenando de gases de odio, al igual que de envidia. Desde ese momento fue un momento crucial para que se formara la humanidad que tú y yo conocemos, una sociedad llena de contradicciones, llena de odio, de rencor y de ambición, llena de gente con una sola consigna, la de tener más y más, aunque solo esto represente el ahogamiento de la posesión más valiosa que tiene la persona, que es su alma. Pero al mismo tiempo son pocas las que realmente la valoran, ya que la mayoría de las personas, el alma, solo es un obstáculo más para conseguir lo que quiere. Y continuaba su reflexión: las personas que aquí observas son entes revelados a las normas impuestas en este gran teatro llamado mundo, que nos ha encaminado a la destrucción de la raza humana. Viendo mi interés, aquel hombre seguía con su postura y subiendo un poco más la voz y concisa me comenzó a decir: es claro, muchacho, a lo que me refiero. Tú y a todas las personas en este mundo pueden ver. Lo que sucede es que no observan, pero no alcanzan a vislumbrar a este gran teatro. Lo dirigen los gobernantes de este mundo, que hacen gala de su creatividad para manipular y denigrar a las personas, los humillan y los denigran y los usan como instrumentos de obediencia. El terror y el miedo hacia los actores, donde lamentablemente eres tú y lo soy yo y la gran mayoría de personas que habitamos en este gran teatro. Nosotros somos los que nos rebajamos para entretener a los espectadores, que son las personas más ricas del planeta. Lo único que desean los espectadores es ver a sus actores haciendo estupideces, denigrándose, destruyéndose entre ellos y demás cosas innombrables para su entretención. Ellos, junto con los directores del teatro, hacen y deshacen con la dignidad de las personas. Si los espectadores quieren ver sangre, los directores engendran el odio y el rencor en los hombres para que se destruyan unos a otros. Si quieren ver sexo en todas sus expresiones, provocan el desenfreno sexual, la degeneración, el incesto, las violaciones, todo lo reducen al placer sexual, con todas sus extravagancias posibles, como el sexo con los animales, con muertos y con todas esas porquerías que agrandan y manifiestan el nivel de degradación y descomposición social. Y no nos importa, todos seguimos en este ciclo destructivo sin preocuparnos por nuestros hijos y las próximas generaciones que van a vivir a igual o peor que nosotros. Sin mayor remedio, más y más niños que incluso no han nacido, ya está preestablecido su modo de vivir idiota y sumiso hacia los espectadores, que cada día quieren ver más actuaciones, con más odio, con más egoísmo,
con más destrucción, con mayor descomposición social, con más muerte y sangre, que sus sentidos destructivos se acrecientan más y más. Terminó de hablar de su tesis argumentando lo siguiente. Esto es lo que significa el gran teatro de la vida. Es un espectáculo tonto y sin sentido en el cual todos participamos y todas las próximas generaciones participarán con esquemas o perfiles de actuación que requerirán más rencor, más degradación, ambición, envidia y destrucción, para con ello satisfacer los instintos inhumanos de los espectadores. Y de los directores seguirán con la premisa de siempre: el espectáculo tiene que continuar, el camino de la destrucción humana debe de continuar. Yo fuera de sí, le pregunté, ¿pero cómo esto era posible? Le repliqué a este hombre con el que estaba hablando. ¿Cómo nosotros mismos somos manipulados y enredados por las personas que no tienen escrúpulos y hacen lo que les plazca con nuestra existencia? Siguió con su explicación aquel hombre sabio. Es muy sencillo, hijo. Cuando se te ha enseñado a ser sumiso y a obedecer, tú lo cumples sin importar lo que conlleva esa orden que se te dicta. Incluso puede costarte tu propia muerte, llamarse moral, espiritual o incluso física. Esa es nuestra enmienda que tenemos que cumplir en esta vida. No es verdad que la vida nos pertenece, alguien ajeno a nosotros nos la dio y por lo tanto alguien diferente a nosotros nos la va a quitar. Tarde o temprano, eso nadie lo sabe, pero algún día va a llegar. Repliqué aquellas últimas palabras. Siempre había creído que todos los hombres nacen iguales, que la vida que se nos da es un regalo de alguien que no conozco y supongo nunca conoceré. Que cuando nosotros recibimos ese gran presente que es la vida, pasábamos a ser dueños de ella y que podíamos forjar nuestro propio destino. Podíamos decidir qué hacer o qué no hacer con ella, a tener anhelos y aspiraciones como cualquier otra persona, sin importar de cuál clase social eres, raza, credo, orientación sexual, género, etc. Yo pensaba que la vida era algo hermoso en todas sus facetas y para todo el mundo. Me preguntaba a mí mismo en voz alta, ¿por qué este mundo tan hermoso ha sido contaminado con tanta ambición que lo ha denigrado y deformado a un simple teatro donde siempre los humillados actores son los mismos, los espectadores son los mismos, los directores, manipuladores y sin sensibilidad humana son los mismos, los espectadores son los mismos, aberrantes seres que no hacen diferencias entre un acto inhumano o un acto de caridad? Y ese gran escenario que cada día que pasa se va volviendo más negro y gris, como si al ser partícipe de aquel espectáculo tan irracional se fuera muriendo poco a poco, viviendo como toda la humanidad con un rayo de esperanza de que este mundo sea realmente de todos y no de un simple espectáculo de unos cuantos, pero que cada día se va apagando más y más. De pronto volteé a ver al Señor que estaba frente a mí, el cual reaccionó mirándome, al mismo tiempo se levantó y estando de pie se acercó a mí y me dio una palmada en la espalda y se despidió de mí diciendo: la vida es tan absurda que tiene más mérito un hombre que termina de vivir que aquel que escapa por una de las tantas salidas falsas. El alcoholismo, las drogas, el suicidio, etc., que nos ofrece el mundo. En ese momento me di cuenta que ese señor tan formal y educado era un claro ejemplo de las personas que son observadores de todo lo mal que tiene este mundo y que lamentablemente era también uno de esos grandes hombres que esperaba y buscaba que este mundo dejara su ciclo destructivo, pero que al final todo lo malo acabó con sus esperanzas e ilusión de poder vivir en un mundo mejor donde se pudiera respirar algo más que odio, rencor, egoísmo, ambición y división. Qué lástima que los buenos vivan como les dictan los hombres malos y sentir que la impotencia les ahoga
hasta que ya no pueden hacer nada y esperan a ser derrotados su triste final. Me quedé un momento retraído y callado en la mesa, sin pensar nada en medio de aquel lugar donde la algarabía se vivía al por mayor. Después de unos minutos me levanté de la mesa y comencé a caminar por medio de aquella masa de personas, buscando la salida de ese mundo tan absurdo e hipócrita como el que trataban de escapar todos estos participantes de esta celebración, aunque solo sea por un momento, y sabiendo que tendrán que regresar al mismo teatro estúpido en el que vivimos al terminar la noche. Salí de aquel café, que era una salida al agobio incesante de este mundo. Comencé a caminar por las calles de la ciudad para regresar a mi casa y en el camino todavía sentía el aturdimiento de la música y los gritos de las personas. Hacía un poco de viento en la calle, el ambiente era oscuro y denso. Miré al cielo y me di cuenta que la luna estaba cubierta por nubes, lo cual provocaba que estuviera más oscura la noche. Este paraje me hizo sentir escalofríos en todo el cuerpo y que lo sentía a cada paso que daba. No sé si era el cansancio, pero más avanzaba y observaba que la calle se iba oscureciendo más hasta el punto que no podía distinguir nada, solo distinguía sombras que cubrían la calle. Comencé a caminar más deprisa y nervioso, no paraba de voltear a todas las direcciones mientras seguía mi camino por la ciudad. De pronto se sintió un silencio asfixiante, se apoderó de todo el camino, me puso cada vez más angustiado y nervioso. No sé exactamente qué sentía en mi cuerpo, pero yo estaba corriendo y queriendo gritar desesperadamente, como si quisiera sacar toda la presión que tenía en mi cuerpo. Seguí aproximadamente 4 cuadras más corriendo sin cesar y gritando cosas que no sabía en aquel momento qué significaba, pero que espontáneamente salían de mi boca. Parecía que me estaba volviendo loco, hasta que de pronto una luz brillante deslumbró mi cara como un flash gigante que me cegó por un momento hasta que sentí que tropecé con algo y caí golpeándome la cabeza y quedando ahí inconsciente, en medio de la nada en esa ciudad de locos. En unos instantes aparecí en medio de un gran escenario que estaba lleno de figuras extrañas y poco convencionales que personificaban a grandes hombres y mujeres. Eran genios en su obra, artistas, pintores, músicos, que deleitaban a su público con sus estupendas obras o con su enorme capacidad para crear e innovar. Estos grandes hombres que en la historia oficial nos enseñan su grandeza, pero que en la realidad esa vocación de crear e innovar también la usan para destruir, para obtener poder a su insaciable ambición. Es una puesta en escena donde se busca imponer lo que se cree y se piensa a todos los actores, y en donde los espectadores se emocionan y se divierten con las enormes dotes de actuación de los participantes, donde piden y exigen en cada función más lucha, más odio, más destrucción, más pobredumbre, más denigración y descomposición en cada obra. Ese gran teatro es una muestra de cómo los valores humanos pueden no significar nada con tal de recibir el aplauso de los espectadores. Alcancé a observar en aquel lugar tan absurdo cómo todas las personas viven ocultas en una máscara y en su maquillaje, de cómo los hombres y las mujeres escapan de su realidad representando a otras personas que para la humanidad han sido ejemplos de claridad y de bondad hacia los demás, buscando la unión de los pueblos con base en el amor. Y los otros que han sido también ejemplos, pero no de amor, sino de odio y ambición, que a lo largo de su existencia sembraron el terror y odio contra los seres humanos. Estos nefastos personajes también son recordados por sus matanzas, por su carencia de humanidad, porque si bien podían asesinar a una persona a sangre fría de un balazo en la cabeza, también podían destruir todo un pueblo o comunidad sin importarles absolutamente nada más que su ambición. Estos actores viven en la hipocresía, huyen de todo lo que signifique realidad.
Después de estar perdido en estos pensamientos y alucinaciones, sentí cómo comenzaba a despertar. Con muchas dificultades me pude levantar, sentí un dolor profundo en mi cabeza. Alcé la vista y pude darme cuenta que estaba por amanecer y yo continuaba en la calle. Inicié mi camino para mi casa y trataba de respirar profundamente, intentando despejar mi mente. Aquella alucinación que tuve cuando me desmayé por el golpe que me propiné en la cabeza era idéntico al ejemplo que me explicó aquel señor sobre el Gran Teatro, que es el mundo con todas sus aberraciones, sus disparates y su alegría por actuar en el último gran teatro, su destrucción. Pues amigos, compañeros que tienen el favor de estar checando mi contenido, les agradezco su presencia aquí. No sin antes invitarles a seguirme en todas las redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, que ahora es X, y también en TikTok. Búsquenme como Politeya Noticias. Hacer mi comercial. Si les gusta este contenido, denme sus comentarios, sus preguntas. Este en específico es un capítulo de mi novela que escribí, que como les comentaba al principio, ya está en Amazon. Lo buscan como Vida y el autor se llama Hugo Gallegos, que soy yo. Espero que puedan checarla por ahí y si les gusta el material, puedan adquirirlo. Y aquí esperaré sus comentarios. Que tengan muy bonita noche y estamos por aquí viéndonos. Hasta luego.